IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Buenas noches, muchas gracias. Una noche más en la cual pues el despacho IFRA Asesores, encantado de estar aquí presente en Radio Intermurcia. Y bueno, pues esta noche vengo a hablar del registro salarial. El registro salarial, que es un poquito desconocido, es una obligación para todas las empresas desde hace ya año y medio, desde el año marzo del 2019, y ha tenido recientemente, en los últimos días, ha habido una publicación y ha habido una modificación. Bueno, pues ese registro salarial, en resumen, es una obligación que afecta a todas las empresas o a todos los autónomos siempre y cuando tengan trabajadores, por el cual pues tienen que realizar efectivamente un registro de todos los salarios de sus empleados diferenciados por género, para lo que se tiene en cuenta pues una serie de datos estadísticos sobre los salarios, sobre los complementos salariales e incluso sobre las percepciones extrasalariales, kilometrajes, dietas, etcétera. El fin de este registro: dotar de transparencia el principio llamado de igualdad retributiva. Y lo voy a explicar. Básicamente lo que el gobierno actualmente quiere es que las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras de España sean fácilmente comprobables tanto por los representantes de los trabajadores, los propios trabajadores y la administración, con el fin de evitar diferencias salariales. Bueno, pues en virtud de esta nueva normativa que amplía la anterior, pues viene a hablarse efectivamente de esa transparencia, de ese deber de acceso a la información y de esa información, en resumen, que tiene que estar provista por las empresas, incluso de sus directivos y altos cargos. Bueno, ¿qué se entiende como concepto básico de esta nueva norma que se ha aprobado ahora en octubre de 2020? ¿Qué se entiende por trabajos de igual valor? Que es un concepto central en este tema de los registros salariales. Bueno, pues se puede definir como esa cualidad de aquellos trabajos en los que la naturaleza de las funciones o tareas encomendadas, la formación que tiene el trabajador, los factores como el desempeño, el resto de condiciones, etcétera, etcétera, que tengan equivalencia, pues debe de tener una respuesta equivalente a nivel retributivo. Es decir, como ejemplo, que un oficial o una administrativa cuya formación, funciones, tareas, desempeño y condiciones laborales sean eminentemente las mismas, pues debe de tener el mismo salario. Y la administración quiere que eso esté controlado, porque se ha comprobado que existe mucha disparidad respecto de los sexos. Bien, ese principio de transparencia retributiva pues tiene como objeto en esos registros que se obtenga la información suficiente, que se identifiquen esas discriminaciones. ¿Y cómo quiere la administración que integremos esa transparencia? Pues a través de 4 vías. Están los registros retributivos, como hemos dicho, para todas las empresas, da igual el tamaño, siempre que tengan un trabajador ya tienes obligación. Están las auditorías retributivas solamente para aquellas empresas que tengan que hacer los famosos planes de igualdad, de empresas que tengan 50 trabajadores en adelante. Está otra vía, que es el sistema de valoración de puestos de trabajo, y está la información que se presta a los trabajadores. Vale. ¿Qué ocurre si no aplicamos ese principio, si no cumplimos esta norma? Pues avisamos que se van a desplegar las presunciones de discriminación del empresario y que se van a invertir la carga de la prueba en los juzgados. Cuando un trabajador alegue discriminación salarial por razón de sexo y la empresa no haya hecho ese registro o ese registro tenga deficiencias,
la carga de la prueba será de la empresa demostrar que no es así. Bueno, ¿qué es en definitiva ese registro salarial y a quién afecta? Bueno, pues ese registro salarial está regulado en el artículo 28 del Estatuto. Ya obligaba al empresario anteriormente a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, y ahora con esta nueva normativa se amplía el detalle. La normativa dice en resumen que el empresario debe pagar la misma retribución a igual valor de categoría, puesto, así como llevar un registro detallado con información fiel y actualizada por sexos de los salarios de sus empleados. La ley especifica que este registro deberá recoger a partir de abril de 2021, convenientemente desglosadas por sexo, media aritmética mediana de lo realmente percibido por cada uno de los conceptos en cada grupo profesional, cada categoría, nivel, puesto. ¿Vale? A su vez, esa información tiene que estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución. Salarios, salario base, complementos salariales, percepciones extrasalariales, es decir, un registro detallado y transparente. Bien, ¿quién tiene acceso a ese registro? Pues tenemos dos posibilidades. Si tenemos representación legal de los trabajadores en la empresa, el trabajador, a través de la petición que hace a su delegado de personal o a su comité, podrá tener acceso al contenido íntegro del registro, y si no hay representación legal de los trabajadores, pues entonces el trabajador tiene derecho a acceder, previa petición a la empresa, a parte de esa información. Básicamente se limita a las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones promedio de hombres y mujeres por categorías. Es decir, pues un oficial que pide acceso a esa información le van a dar el porcentaje de variación que existe, promedio y mediana, media y mediana, entre pues otros oficiales y mujeres oficiales de esa empresa, para saber dónde situarse. Básicamente parece que la norma busca incentivar que existan representantes de los trabajadores, porque a través de ellos accedemos a toda la información íntegra, no solamente al dato del porcentaje. ¿Sobre qué periodo deben las empresas facilitar esta información? Bien, pues el periodo temporal de referencia es con carácter general del año natural. Ojo, sin perjuicio de que si existen modificaciones sustanciales a lo largo del año que implican una alteración del registro, pues habrá que actualizarlo. Es un registro vivo. ¿Qué documentos deben utilizar las empresas para hacer ese registro? Bueno, pues no hay un modelo, pero sí existe un modelo oficial que el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo van a proporcionar a las empresas para que puedan ser usados voluntariamente. Lo importante, que tengan el contenido que establece la normativa. ¿Participan los representantes en el diseño de ese registro? Bueno, pues la norma dice que la representación legal de los trabajadores deben ser consultados con una antelación de al menos 10 días con carácter previo a la elaboración de esos registros. Asimismo, dice la norma, y con la misma antelación, deberán ser consultados cuando el registro sea modificado en caso de esa alteración sustancial del contenido que estábamos comentando antes. ¿Qué empresas deben realizar, más allá de ese registro, una auditoría, es decir, un escalón superior, una auditoría retributiva? Bueno, pues aquellas empresas que tengan obligación de realizar un plan de igualdad tienen obligación de tener auditoría retributiva. Recordemos, ¿cuáles son las empresas que tienen obligación de adoptar un plan de igualdad? Que es un conjunto de medidas entre las cuales se encuentra el tema del registro o auditoría retributivo de los salarios. Pues hay un calendario. Está previsto que para el 7 de marzo del 2022 todas aquellas empresas que tengan 50 o más empleados tengan que tener ese plan de igualdad que incluirá esa auditoría retributiva. Desde en este momento, ya venimos de atrás, hasta esa fecha,
hay unos escalones que empezaron en 250 trabajadores, 150 trabajadores, 100 trabajadores y 50 trabajadores, que se verá en el año 2022. Interesante saber cómo se computa el número de trabajadores que tiene la empresa, claro, para saber si tiene que tener esa auditoría, ese plan de igualdad. Pues efectivamente hay una serie de valores y se utiliza por analogía los cálculos que se emplean a la hora de calcular el porcentaje de minusválidos que tenemos que tener en la empresa y el número de representantes que podemos tener en la empresa en función de esa plantilla, ¿no? ¿Qué debe contener esa auditoría que hemos comentado y cuál es su vigencia? Bueno, pues tiene que, a través de ella, obtenerse la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la igualdad retributiva, así como definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir obstáculos, dificultades existentes para garantizar la igualdad. En resumen, los mismos datos que los registros, pero haciendo hincapié en agrupar los puestos de trabajo según su igual valor. Bueno, su vigencia será la misma que la del plan de igualdad, salvo que se diga lo contrario, pero en principio están sujetos a la vigencia de los planes de igualdad. ¿Qué obligaciones tiene la empresa que realice auditorías? Pues dos obligaciones fundamentalmente. La realización del diagnóstico de situación retributiva de la empresa, incluyendo la evaluación de los puestos de trabajo y la relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva. Y en segundo lugar, el establecimiento de un plan de actuación para corregir las deficiencias, desigualdades que se hayan encontrado. Habrá que fijar objetivos, actuaciones concretas, un cronograma por tiempo, las personas responsables, el seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esa valoración de puesto de trabajo, que es una de las espinas dorsales de esta nueva norma? Pues exige la nueva norma que la negociación de los convenios se aplique en tres criterios. El criterio de adecuación, totalidad y objetividad, que muy resumidamente significa que la adecuación habla de, por ejemplo, de la formación que tiene el trabajador, que se observe esos factores de adecuación formativa. Totalidad, que significa que hay que valorar todo el puesto de trabajo, sin hacer desaparecer ninguna de sus condiciones. Objetividad, que significa que hay que valorar el puesto de trabajo con un sistema claro, que identifique los factores que se han tenido en cuenta a la hora de fijar la retribución y que no dependan de factores que se dirijan a estereotipos, que sean subjetivos, etcétera. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta nueva norma, que entra en vigor el 14 de abril de 2021, está previsto que se apruebe un procedimiento para esa valoración de los puestos de trabajo. ¿Qué consecuencias legales se derivan de la deficiencia o la ausencia de ese registro o auditoría en su caso? Bueno, pues la propia información retributiva o la ausencia puede determinar que exista discriminación salarial. Ello tiene la capacidad de ser considerado mediante la actuación inspectora como incluso una falta muy grave. ¿Cómo se sanciona una falta muy grave? Pues con multas que van como mínimo de 6.251 euros a 178.500 euros. Es decir, ausencia de registro va a tener esas consecuencias. Tiene esas consecuencias. Igualmente, es importante señalar que puede actuar el procedimiento de oficio establecido en la ley reguladora de la jurisdicción social, el artículo 148c, que viene a decir que cuando por parte de la autoridad, en este caso la Dirección General de Trabajo, en virtud de una acta de infracción firme se determine que existe esa discriminación por razón de sexo, pues la propia autoridad laboral puede iniciar de oficio un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios contra la empresa causante, pues como hemos dicho, por carecer de ese registro. Pero es más, es que carecer de ese registro salarial ya es un indicio, va a ser un indicio de que existe discriminación.
Por tanto, se invertirá la carga de la prueba y la será la empresa la que, frente a la alegación de un trabajador que existe discriminación, pues la empresa tendrá que demostrar que no. Y con más razón cuando no exista ese registro salarial. La empresa, en definitiva, deberá demostrar que existe efectivamente esa ausencia de brecha salarial de género en caso de denuncia. También es interesante señalar que cuando se deduzca la existencia de indicios fundados en discriminación por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada, en sentido contrario. Además, se establece que a menos que concurra causa justificada, la falta de registro retributivo o auditoría retributiva, sin seguir lo establecido en la nueva normativa, puede ser también considerado pues eso, indicio de discriminación. ¿Cuándo entra en vigor esta nueva norma? Pues entra en vigor el 14 de abril de 2021 y bueno, pues tenemos que tenerlo presente de cara a contactar con nuestro despacho de confianza para que nos informe y nos prepare la documentación y la información necesaria para cumplir con esta nueva obligación. Y bueno, pues sin más dilación, damos por terminada la jornada de hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Ruiz de IFRA Asesores y nos tenéis a vuestra disposición en nuestro correo javier@ifra-medioasesores.com para cualquier consulta. Muchas gracias y buenas noches.